Capítulo 1. Los Guevara de la Serna. El origen de una tradición. Una fiel tradición originada en el siglo XIX hizo de la familia Guevara un linaje signado por un profuso sentimiento antinorteamericano, animadversión hereditaria a la que no escapó el protagonista del presente ensayo, Ernesto Guevara de la Serna. El Che, tal como mundialmente se lo conoce, los Guevara se casaron en California, Estados Unidos, porque eran exiliados provenientes de la Argentina durante los tiempos de Juan Manuel de Rosas, en el año 1848, más precisamente en la zona del río Sacramento, donde iba media Europa a buscar oro. Contrajeron nupcias con mujeres distinguidas, que eran los Castro y Figueroa, descendientes de un virrey que gobernó en Nueva España, México. Había en mi familia una bronca especial contra los Estados Unidos, porque los yanquis aplicaron sus leyes y fueron invadiendo el famoso lejano oeste y tomaron California por la fuerza, degollando a un coronel de la familia de apellido Castro, al que le aplicaron leyes marciales. Esto creó un ambiente de rechazo familiar a todo lo que podía ser americano, detalló el abogado argentino Fernando Guevara Lynch, primo hermano del Che, quien trató al personaje que nos ocupa muy fluidamente durante toda la niñez y adolescencia. Durante su permanencia en los Estados Unidos, los Guevara frecuentaron trato con los Lynch, otra familia distinguida. Una vez producida la caída de Rosas en 1852, poco después ambas estirpes se trasladaron a la Argentina. Los Guevara se instalaron en la provincia de Mendoza, al límite con Chile, y los Lynch se afincaron en Buenos Aires, capital del país. A pesar de la lejanía geográfica, entre Mendoza y Buenos Aires hay una distancia de más de 1000 kilómetros. Ambas familias retomaron el trato frecuente cuando las nuevas generaciones de los Guevara comenzaron a viajar a Buenos Aires para estudiar en la universidad, y allí se inaugura el apellido Guevara Lynch. Roberto Guevara, abuelo del Che, se casa con Ana Isabel Lynch, y Guillermo Guevara se casa con Eloisa Lynch, dos hermanos con dos hermanas. Los casamientos se produjeron aproximadamente entre 1888 y 1890. De la unión entre Roberto Guevara y Ana Lynch nació una extensa prole de 12 hijos. El sexto hijo, Ernesto Guevara Lynch, fue el padre del Che Guevara. Por vía materna, la notable prosapia del Che no se quedaba atrás. Su madre, Celia de la Serna y Llosa, hermosa mujer, culta, de vida social e impronta llamativamente transgresora, era descendiente del general José de la Serna e Hinojosa, último virrey del Perú, y su abuelo materno, Juan Martín de la Serna, padre de Celia, fue diputado provincial y nacional de la provincia de Buenos Aires, en tanto que su tío abuelo, Ezequiel de la Serna, llegó a ser gobernador de la citada provincia entre 1910 y 1913. Celia había quedado huérfana desde muy jovencita y, a pesar de provenir de una familia de 7 hermanos, heredó una importante fortuna. El jurista e historiador argentino Enrique Díaz Araujo, autor de varias biografías y ensayos críticos dedicados al Che, señala que Celia era tan aristocrática como su esposo y, al igual que él, no tenía antecedentes de pobreza o injusticia de que quejarse. Había nacido en medio de la opulencia y el prestigio. El último freno a su natural rebeldía desapareció poco después de 1918, cuando, en rápida sucesión, murieron su padre y su madre, y ella quedó en la más absoluta libertad y con mucho dinero para hacer lo que le viniera en gana. Celia era ferviente católica y comulgaba diariamente. Su devoción religiosa no era menor, y conforme relata en su libro el apologista francés del Che Guevara, Pierre Calfon, ella fue graduada del decoroso Colegio Francés del Sagrado Corazón, de Buenos Aires. Celia era muy piadosa, hasta el punto de martirizarse colocando cuentas de vidrio en sus zapatos. Incluso pensaba tomar los hábitos. Pero, a poco de conocer a Ernesto Guevara Lynch, se produjo el enamoramiento y el proyecto de incorporarse a la vida religiosa quedó en el olvido. Una familia a los golpes. Ambos iniciaron una relación. A poco andar, Celia quedó embarazada, en pleno noviazgo.
Para tratar de morigerar el escándalo que este episodio generaría en los ambientes católicos y aristocráticos de la elegante Buenos Aires de 1927, se forzó el casamiento prematuro de los novios, con casi 3 meses de embarazo, para el 20 de diciembre de ese año. Este episodio relatado, el del embarazo prematrimonial, puede considerarse un aspecto de segundo rango según los informales y distendidos usos y costumbres del siglo XXI. Pero casi un siglo atrás, ello constituía un motivo grave de vergüenza o escándalo. Muchos sacerdotes, amigos y personalidades de ambientes que Celia frecuentaba, bien reprobaron su conducta o directamente le dieron la espalda, episodio que le produjo a ella un furioso resentimiento contra la Iglesia, virulenta animosidad anticristiana que le fuera transmitida luego al niño, que por entonces yacía en su vientre, y luego al resto de la prole que no tardaría en llegar. Lo cierto es que apenas producido el enlace, el flamante matrimonio se muda a la provincia norteña de Misiones, al límite con Brasil, en donde Ernesto Guevara Lynch acababa de comprar un yerbatal con unos ahorros de Celia. Cuando el parto era inminente, la pareja viaja fugazmente a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde Celia da a luz a su primer hijo, Ernesto, el 14 de junio de 1928. Que el matrimonio haya viajado a Rosario ante la proximidad del parto no fue por un motivo extraño o azaroso sino en el afán de fraguar la fecha del nacimiento y disfrazar la situación. Ernesto, padre, arregló con un primo médico para que pariera en Rosario, llegamos justo a tiempo. El 14 de mayo de 1928 nació nuestro primer hijo y le pusimos el nombre del padre. Lo anotamos un mes después, siempre hablamos de un parto adelantado. Cuestión de salvar las apariencias le confió Celia a su íntima amiga Julia Constenla. Los hermanos del primogénito Ernestito no tardaron en llegar y el matrimonio tuvo luego 4 hijos más, Celia, 1929, Roberto, 1932, Ana María, 1934 y Juan Martín, 1943, no es que mis viejos tuvieran mucho ingenio para poner nombres. A Ernesto se lo pusieron por mi padre, a Celia, que era la que seguía, por mi madre. A Roberto le tocó el nombre de mi abuelo y a Ana el de mi abuela. Yo fui el último, quedaban 2 abuelos y me tocó llamarme Juan Martín, por nacer varón, aclaró el hermano menor del quinteto. Cuenta el propio Ernesto Guevara Lynch padre que poco antes de que Ernestito cumpliera 2 años, en 1930, estando en matrimonio a la sazón residiendo en Buenos Aires, su mujer Celia, nadadora de fuste, solía llevar a su hijo al Club Náutico de San Isidro, a orillas del Río de la Plata, una fría mañana del mes de mayo y además con mucho viento, mi mujer fue a bañarse al río con nuestro hijo Ernesto. Llegué al club en su busca para llevarlos a almorzar y encontré al pequeño en traje de baño, ya fuera del agua y tiritando. Celia no tenía experiencia y no advirtió que el cambio de tiempo era peligroso en esa época del año. Este incidente pareció dejar en Ernestito una dramática secuela que lo acompañaría toda su vida, un asma garrafal que sin dudas marcará a fuego parte de su personalidad. Nunca pude acostumbrarme a oírlo respirar con ese ruido particularmente de maullidos de gato que tienen los asmáticos, lamentará su padre. Por un lado, su madre, sintiendo culpa por el asma de su hijo, contraído presuntamente por su descuido, lo sobreprotegía obsesivamente. Su padre, en cambio, lo sometería a riesgos irresponsables y a los tratos más descabellados, a efectos de que el niño a base de voluntad se fortaleciera. Cuenta el escritor argentino Hugo Gambini, el primer biógrafo del Che, que Guevara padre estaba decidido a dar a su hijo, prematuro y enfermizo, una crianza rígida, y lo hacía tomar sol envuelto en un pañal en pleno invierno. El Che soportó baños fríos de inmersión y duchas heladas. Pero es el propio Ernesto padre quien con naturalidad confiesa estos sometimientos riesgosos señalando que Ernestito comenzaba a caminar. Como a nosotros nos gustaba tomar mate, lo mandábamos hasta la cocina, distante unos 20 metros de la casa, para que nos lo cebara. Entre la cocina y la casa cruzaba una pequeña zanjita que ocultaba un caño. Allí tropezaba el chico y caía con el mate entre sus manetous.
Se levantaba enojado y cuando volvía con otra cebada, volvía a caerse. Empecinado, siguió trayendo y volcando el mate una y otra vez, hasta que aprendió a saltar la zanja. Revelación que pone de manifiesto el énfasis que ponía don Ernesto en inculcar a su hijo un insistente voluntarismo y la pérdida de todo miedo ante el infortunio o la adversidad. Puedo confesar que en cierta medida le tenía envidia a Ernesto por su decisión, audacia y seguridad en sí mismo y por sobre todo por la temeridad que yo recuerdo como una de las expresiones más genuinas de su carácter. Una falta total de miedo ante el peligro, y si lo tenía no se le notaba, contará Fernando Barral, otro amigo de su niñez. A pesar de los métodos poco ortodoxos que su padre utilizaba para que Ernestito se sobreponga a su enfermedad, el asma no mermaba y en búsqueda desesperada de médicos y tratamientos infructuosos, por recomendación de su pediatra, la familia decidió marcharse de Buenos Aires a la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, lugar donde abundan la sierra y el clima seco, lo cual prometía ser un alivio parcial para la enfermedad del niño. Allí permanecerá desde los 4 años y medio, en 1933. Y recién se marchará a los 19 años, 1947, para estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Pero como fuera adelantado, los hábitos agresivos e irresponsables de su padre se habían generalizado y formaban parte de la convivencia corriente y doméstica de la familia. Por ejemplo, sus hermanos, aprovechando el asma de Ernesto, cuando se peleaban con él, llenaban una jarra con agua para volcársele encima y así provocarle un espasmo bronquial que lo diezmaba. Su primo, el precitado Fernando Guevara Lench, nos detalló que entre los hermanos se vivían agarrando a piñas. Ernesto tenía los ojos como un puma en cautiverio, una mirada penetrante y agresiva. Era una familia muy violenta. Éramos todos muy educados, pero ante el primer problema se arreglaba el asunto con violencia. Él tenía esa actitud para demostrar que el asma no lo limitaba en nada. No le tenía miedo a la muerte, a nada. Te desafiaba a caminar por una cuerda de una casa a otra a 10 metros de altura. Cierta vez ató un cable y fue y vino. Tenía tanta altanería y autosuficiencia que quería pelear de igual a igual con Jesucristo. Estas peligrosas formas fueron forjando un modus vivendi signado por la brusquedad, el desafío permanente y la asunción de riesgos absurdos. Recuerda un entrañable amigo de Ernestito, el conocido José González Aguilar, que los Guevara eran muy audaces en los juegos, en los deportes, en todas esas cosas, nos tenían un poco atemorizados, a nosotros. A Ernesto le gustaban mucho los juegos de riesgos y recuerdo también la imagen de su hermano Roberto, en nuestra casa, saltando de un tercer piso a la casa de al lado, sobre el vacío. Lo hacía por gusto, riéndose de nosotros porque no lo seguíamos. El sociólogo de origen marxista Juan José Sebrelli, en su breve ensayos dedicado al Che, rescata además que a los 5 años su padre le enseñó a tirar al blanco, desde entonces el revólver sería su juguete preferido. En cuanto al vínculo de Ernestito con sus compañeros del colegio, el biógrafo alemán Frank Nies, en su obra idolátrica reconoce que en la infancia no eran pocos los vecinos, compañeros de colegio y profesores que no le brindaban su simpatía. Lo consideraban un niño rebelde, temerario, díscolo, irrespetuoso y terco. Y el padre, Ernesto Guevara Lench, confiesa una vez más cómo fue instigando a toda su prole a la temeridad: los fui iniciando a mis hijos en los secretos y peligros de la vida, desde muy temprano. Yo tenía la firme convicción de que debían ser libres, criarse en absoluta libertad. Digno de los Guevara. La casa de los Guevara de la Serna se caracterizó por ser un permanente desorden, signado por la anarquía además de por la suciedad. Recuerda Carmen de la Serna, hermana mayor de Celia, la madre del Che, aquella era una casa de 2 pisos, tan mal construida que presentaba grietas por todas partes. Había goteras, y cuando la perrita orinaba arriba, el pis caía a la planta baja. El desorden gobernaba a todos y solo hacían grandes limpiezas cuando se festejaba algo. Dolores Moyano Martín,
amiga de la familia que escribió mucho sobre los Guevara con admiración, anotó: no había hora de comer, cada quien comía cuando tenía hambre. Añade la empleada doméstica de los Guevara, Rosario González, que el horario de la comida nunca era el mismo. Como el señor y la señora frecuentaban el Sierras Hotel, club exclusivo de Alta Gracia, casi siempre volvían de madrugada. Al otro día se levantaban a cualquier hora. En realidad, la cocina la dirigía yo porque la señora dormía hasta tarde y no podía esperar que se levantara y me ordenara qué hacer. El caos era tal que en casa de los primos Córdoba se conservó el siguiente uso humorístico para designar un completo caos: es digno de los Guevara. Una pareja despareja. El grueso de los testimonios sobre los padres del Che apunta a una madre de gran personalidad y a un padre desdibujado. En efecto, Celia portaba rasgos transgresores para una época en donde la mujer estaba acotada a un papel delimitado y conforme. Una sobrina suya, Carmen Córdoba de la Serna, la madre del Che, fue la primera mujer, según mi mamá, que se cortó el pelo a lo Garcón, es decir, cortito por la nuca, fumaba y cruzaba la pierna en público, que ya era el colmo de la independencia, agregando con burdo lenguaje que Celia tenía un carácter de mierda, un temple muy fuerte, muy leche hervida, muy segura de ella misma. Y Cálique Ferrer, íntimo amigo de Ernesto, detallará que era lindísima, alta, delgada, temperamental, vital, siempre con algún libro, hablaba perfectamente francés, punto. Nunca se quedaba callada ante nada. Su padre, en cambio, no gozará de tan buenos recuerdos por parte de quienes lo conocieron y trataron. Era un pituco, es una palabra que ya no se usa, es decir, que era un tipo de la oligarquía, el que dice: sentate ahí nomás, yo me pongo en este rincón porque donde yo esté, ahí está la cabecera. Esa anécdota de no sé qué rey de Francia que dijo algo así. El pituco se sentía un poco de sangre azul, entonces así estuviera en Alpargatas no dejaba de ser el dueño de la estancia. Esa era la actitud de los Guevara, de Celia y de mi padre, recuerda Fernando Córdoba de la Serna, primo hermano del Che. Tatiana Quiroga, amiga de la infancia de los niños Guevara, dirá que don Ernesto era un mujeriego crónico. El padre tenía pretensiones de playboy. Pero era un playboy escandaloso, porque cuando trabajaba y ganaba dinero, lo gastaba todo. En salidas con jovencitas, ropa, estupideces, nada concreto. Y su familia no recibía nada. La falta de autoridad de Ernesto padre es también testimoniada por la citada Dolores Moyano. El padre era un hombre simpático, bastante distraído, que hablaba con voz tonante y daba órdenes que olvidaba enseguida. Por otra parte, casi nadie las obedecía. Y conforme los testimonios expuestos, nos recuerda Fernando Guevara Lench que Ernesto, el padre del Che, como papá era ni chicha ni limonada, un verdadero cero a la izquierda, agregando: había un gran desorden en su casa, pero Celia comandaba bastante bien. Pegaba 3 gritos y ordenaba todo. Hasta Ernesto padre se acobardaba. El escriba guevarista Paco Ignacio Taibo II en su kilométrica geografía al Che define a Ernesto padre como buen bailarín de tango, un tanto holgazán, bien parecido, y el californiano John Lee Anderson, otro fan del Che, en su macizo panegírico concluye que Guevara Lench jamás pudo imponer disciplina a su hijo mayor, Celia jamás lo intentó. Así fue como Ernesto se volvió más osado y desobediente. Y lo expuesto por este último resultaría tan cierto, que hasta el mismísimo Ernesto padre reconocerá que su vínculo con su hijo no era propio de una relación vertical del tipo paterno-filial. Con Ernesto nos tratábamos mano a mano. Nos hacíamos bromas como si fuéramos de la misma edad. No sería descabellado suponer entonces que el frecuente abandono del padre predispuso a Ernesto Guevara a la rebeldía, pero a la vez a la búsqueda de una autoridad sustituta, contradicción psicológica que marcaría luego su derrotero político. ¿Habrá inconscientemente buscado y reemplazado Guevara el vacío de esa diluida autoridad paterna por la del prepotente Fidel Castro, a cuyo mando se sometió años después? Las hormigas de Ernestito.
Todo el frondoso anecdotario del Ernesto Guevara niño que estamos aquí compilando no pretende conformar un mero rejunte de notas de color. Saben mejor que nadie los psicólogos que los primeros años de vida marcan personalidades para siempre. Veremos luego que el protagonista de este libro, a poco de convertirse en estudiante universitario, se graduaría de trotamundos y aventurero, llevando una vida nómada y errática que lo acompañará hasta su muerte. Ese espíritu inestable no será casual. Habrá antecedentes sobrados de inconstancia geográfica en su niñez. Tal como hemos visto, tras casarse los Guevara Lynch de la Serna, por vocación o por obligación, el matrimonio llevó una vida trashumante: Misiones, Rosario, San Isidro, Palermo, Alta Gracia, Córdoba capital y finalmente Buenos Aires otra vez. Pero durante la estada en Alta Gracia la familia cambiará de casa constantemente debido a que por insolvencias económicas dejaban de pagar los alquileres y sus propietarios reclamaban la devolución respectiva de sus inmuebles. En un principio se alojaron en el Hotel La Gruta, en 1933 ocupan Villa Chichita, en 1934 Villa Nidia, en 1937 el Chalet de Fuentes, en 1939 el de Ripamonte y en 1940 otra vez Villa Nidia. Vale adelantar entonces que el Che nació en Rosario, vivió en Misiones, seguidamente en Buenos Aires, luego en Córdoba, a continuación en Alta Gracia, donde se mudó constantemente. Más tarde en Buenos Aires y posteriormente, ya adulto, Ernesto Guevara tras corretear por Latinoamérica en calidad de mochilero se hizo ciudadano cubano, pero luego se fue a deambular fusil en mano hacia el Congo aunque acabó muriendo en Bolivia. Lo cierto es que esta inestabilidad personal no solo no era ocultada sino asumida por el propio Guevara desde temprana edad. Yo mismo no sé dónde dejaré los huesos, anotó en una carta personal. Pero fue Fernando Córdoba de la Serna quien con lenguaje escatológico y burlón definió el talante de su primo con esta precisión: tenía hormigas en el culo. Las ideas de izquierda, convicción ideológica o refugio psicológico. No son pocas ni desautorizadas las voces que alegan que esa doble condición de aristócrata venido a menos iría forjando en el joven Ernesto, a lo largo de su infancia y adolescencia, la identidad de ser el pariente pobre en un mundo de ricos, no sin forjar rencor para con estos últimos. Es justo decir que el empobrecimiento paulatino de la familia no solo obedeció a la prodigalidad y falta de tacto comercial de don Ernesto, sino que como causa concomitante aparece la crisis mundial de 1930. Fue entonces cuando la familia se vio obligada a vender campos y propiedades, entre ellas la estancia La Celia en Río Quinto, tierras famosas y costosas ubicadas en la provincia de San Luis. Según tradición familiar oral, de los Guevara Lynch, Ernesto Guevara hijo heredó el odio a Estados Unidos, dada las tierras que sus ancestros habrían perdido allí tal como vimos antes, y de los de la Serna, heredaría su rechazo a toda manifestación religiosa inculcada por su madre. En cuanto a la primera herencia, recuerda el barman de Sierras Hotel, ubicado en Alta Gracia, Córdoba, que solía frecuentar Ernesto hijo con sus amigos en algunas ocasiones, que nunca pedía Coca-Cola y que cuando se la ofrecía, la rechazaba de manera vehemente, se ponía frenético. Y, desde siempre propenso a frases extravagantes, agregaba: prefiero ser indio analfabeto a millonario norteamericano. Respecto de lo segundo, la antirreligiosidad infundida por la madre a todos sus hijos fue tan aguda que los niños Guevara de la Serna hacían del deporte y el juego infantil no una sana distracción sino una cruzada del ateísmo militante. El hermano menor del Che, Roberto Guevara, precisa que los partidos de fútbol adquirían a veces su carácter ideológico. La formación que tuvimos fue de un anticlericalismo total. En el verano, se hacían los equipos de fútbol de los que creían en Dios contra los que no creían en Dios. Famosos partidos de fútbol. Los católicos nos llenaban de goles y se solazaban con la derrota de los infieles, anécdota a la que su amiga de la infancia Dolores Moyano Martín agrega: nunca olvidaré cuando, siendo adolescentes, conversábamos sobre Nietzsche y la significación de Cristo como Salvador de los pobres. Ernesto perdió la paciencia y dijo, alterado: les aseguro que si Cristo se cruzara en mi camino haría lo mismo que Nietzsche,
no dudaría en pisotearlo como a un gusano baboso. Nunca olvidaré esa escena porque prefiguraba lo que Ernesto sería más adelante. Nuevamente, encontramos elementos que impulsarían en el futuro guerrillero un refugio ideológico de connotación izquierdista para canalizar estas fobias, las cuales además se hallaban muy enraizadas en su madre y la familia de esta, tal como nos lo confirma Fernando Guevara Lynch, el tío Policho del Che. Cayetano Córdoba Iturburu, tenía gran influencia ideológica sobre él. Fue corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, era rojo y republicano y después fue presidente del Partido Comunista. Era un izquierdista paquete. Este influjo habría sido de tal intensidad, que otro primo suyo, Fernando Córdoba de la Serna, señaló que Ernestito, con su clásica rebeldía, cuando oyó a sus padres argumentar a favor de la República Española, decidió declararse partidario de los nacionalistas y de Franco. Hasta que el influjo de las cartas, las fotografías, las revistas, los discos y otros souvenirs enviados desde Madrid por Cayetano Córdoba Iturburu, lo hizo cambiar de posición. Pero además de la ascendencia familiar, Ernestito se veía empapado de influencias izquierdistas en el plano de sus amistades, puesto que entre los elementos detectables en el Guevara infantil y adolescente, además de las familiares, se destacan la de tres amigos, Pepe González Aguilar, Fernando Barral y Alberto Granados. Que fueran sus tres amigos favoritos lo prueba, aparte de otras cosas, el hecho de que los tres se fueron a vivir a Cuba años después al ser invitados por Ernesto cuando éste ya era el Che. Pues bien, Pepe y Fernando eran hijos de españoles republicanos exiliados que se instalaron en Altagracia y que naturalmente entraron a formar parte de un círculo en el que había comunistas españoles y también argentinos. Como alumno primario, Ernestito con frecuencia estudiaría en su casa con la ayuda de su omnipresente madre, puesto que el asma muchas veces le impedía salir de su hogar. Solo cursó regularmente segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto los hizo yendo como podía. Sus hermanos copiaban los deberes y él estudiaba en casa, recuerda su madre. No era un alumno destacado, pero obtenía las notas indispensables para aprobar. Costumbre característica de las aristocracias de la época era el riguroso estudio del idioma francés, que Ernestito aprendía a pie juntillas gracias a las enseñanzas de su omnipresente progenitora, quien lo hablaba con destaque. Julia Constant la recuerda a Celia en los actos públicos entonando fervorosamente la Marsellesa y también cantaba fragmentos de la Internacional, pero en francés, y aquí vemos nuevamente las influencias ideológicas revolucionarias. Pero lo cierto es que Ernestito incorporaría esta elegante lengua, aunque manejándola con precaria fluidez. Ya entrando en la pubertad, el joven Ernesto saciaría sus pulsiones sexuales utilizando los oficios genitales de las mucamas y la servidumbre. Para más datos, su hermano Roberto confesará a su primo Fernando Córdoba que Ernestito había gozado de los favores de todas las criadas que habían pasado por su casa. Incluso, en reunión entre primos y amigos, cuando Ernesto rondaba los 20 años, uno de los contertulios le reprochó escandalizado que mientras toda la familia comía en el hall de la casa, situada en Arenales 2208, en Buenos Aires, este mantenía habitualmente relaciones sexuales en la cocina con la mucama Jacinta, que tenía 72 años de edad. Ernesto, sin inmutarse, disparó: «¿Y si no, quién que me va a lavar la ropa?», en alusión al favor sexual que él le brindaba a la anciana, a cambio de que ésta le solucionara sus asuntos de vestuario. Nos relata su primo Fernando Guevara Lynch que si bien el Che no era un don Juan, tenía éxito con las mujeres. Sabía quiromancia, grafología, todos esos chiches que a las mujeres las vuelven locas. Les tomaba las manos y les decía: «Acá en esta línea veo tal cosa». Era un tipo de buen aspecto. Cuando estaba prolijo. Su única novia de la época fue María del Carmen Chichina Ferreira, joven bella y distinguida, que pertenecía a las familias destacadas de Alta Gracia. Y según prosigue testimoniando su primo, Chichina coqueteaba con todos, y luego se puso de novia con Ernesto, y creo que fue el cariño más fuerte que él tuvo dentro del mundo social que frecuentaba, porque después nada, andaba con mucamas y gente de otro nivel.
Ya veremos que Guevara, a lo largo de toda su vida, tanto en su faz afectiva, como guerrillero o como funcionario público en Cuba, permanentemente se rodeará de gente de menor estrato social o intelectual que él. Una reacción o revancha tras haber pasado su infancia y adolescencia siendo el pobretón de su ambiente. No descartamos que el hecho de que el tener que frecuentar un clima de familiares y amigos de la más alta sociedad en calidad de pariente venido a menos haya generado en Ernesto Guevara una serie de resentimientos conscientes o inconscientes, los cuales ayudaron a radicalizar su futura ideología política. El Chancho Guevara. ¿Cómo era entonces la vida de adolescencia y primera juventud del Che Guevara? El sociólogo argentino Juan José Sebrelli realiza una buena síntesis: fue la de un niño bien, frecuentaba los grupos de chicos ricos que eran sus familiares y amigos. En tanto pariente pobre, disfrutaba de muchas de las ventajas de sus familiares en clubes exclusivos, como el Lonchanas de Córdoba o el San Isidro Club, dirigido por su tío, invitaciones a fiestas exclusivas, partidas de bridge, práctica de deportes, tenis, golf, esgrima, equitación, privativos de la clase alta. En esa despreocupada vida entre paseos, juegos, bailes, noviazgos castos y sexo con sirvientas, el Che solo se destacaba de los otros niños bien por sus salidas sarcásticas, por el escándalo que provocaba su suciedad y desaliño bohemio, a manera de espantar a los burgueses. Al no poder ser un príncipe, le quedaba jugar al mendigo romántico. Respecto a la calificación de mendigo endilgada por Sebrelli, probablemente el autor refiere a otro elemento que caracterizó a Guevara desde siempre, su desapego manifiesto a la higiene personal. En efecto, para nadie es un secreto que Ernesto Guevara fue un roñoso al revés y al derecho, lo que le valió el sobrenombre de El Chancho. Su amigo Figueroa cuenta: a lo mejor íbamos a salir con alguna chica y era tal su aspecto que yo le decía: no podés salir así, sos un chancho. Él mismo se ufanaba de portar una infaltable camisa de nylon originariamente blanca que con el uso se había vuelto gris, y a la que Ernesto llamaba la semanal, pues declamaba lavarla solo una vez por semana. Su gran amigo, Alberto Granado, revela que Ernesto alardeaba de no lavarse a menudo. Tenía varios nombres, le decían el loco y también el chancho, el cerdo. Le gustaba ser un poco el enfant terrible y se jactaba de las pocas veces que se bañaba. Decía, por ejemplo: esta camiseta de rugby hace 25 semanas que no la lavo. Incluso, otro de sus conocidos amigos de viaje, Ricardo Rojo, cuenta que, durante los tiempos universitarios y estando de paso por Guatemala, Guevara andaba con un pantalón deformado por el uso, una camisa que algún día había sido blanca, y un saco sport con los bolsillos reventados de cargar objetos diversos, desde el inhalador contra el asma hasta los grandes plátanos que muchas veces eran su único alimento. Fue entonces cuando aseguró que el calzoncillo que llevaba puesto, y que era él único desde hacía 2 meses, estaba tan impregnado de tierra del camino que podía quedarse parado sin necesidad de sostenerlo. No lo creímos. Guevara se quitó los pantalones y tuvimos que resignarnos. Había ganado la apuesta, en medio de nuestras carcajadas. Su amor de entonces, la citada Chichina Ferreira, evoca: su desparpajo en la vestimenta nos daba risa y, al mismo tiempo, un poco de vergüenza. No se sacaba de encima una camisa de nylon transparente que ya estaba tirando al gris, del uso. Se compraba los zapatos en los remates, de modo que sus pies nunca parecían iguales. Éramos tan sofisticados que Ernesto nos parecía un oprobio. Él aceptaba nuestras bromas sin inmutarse. Y su padre, rememorará que su hijo llegó a usar botines de distinto color y distinta forma. Si la fama de Guevara como un sujeto enemigo de la higiene personal era famosa cuando éste vivía en el marco de las comodidades urbanas de la aristocracia argentina, mucho más se acrecentaría como guerrillero en los ambientes rurales naturalmente antihigiénicos, pero eso es algo que veremos mucho más adelante. Su primo Fernando Guevara Lench nos enseña una anécdota desopilante, por cuya rareza www.lectulandia.com, página 16 dejamos para el final de este pasaje.
En la pileta de la Facultad de Derecho de Buenos Aires un individuo peruano desafía batir el récord de permanencia en el agua en la pileta. Estuvo en la pileta sin salir unos 26 días, aguantando y batió el récord mundial. Nosotros, que éramos estudiantes, íbamos a verlo. Los primeros días algunos se tiraban al agua para charlar y acompañarlo. A medida que corrían los días, el agua de la pileta se tornaba un asco porque el peruano orinaba y defecaba allí dentro y eso se iba acumulando. El agua estaba cada vez más hedionda y sucia. Obviamente ya nadie se metía en la pileta y ni siquiera se acercaba del olor que expedía. Y Elche dijo, a que yo me animo a acompañarlo y se tiró de cabeza. Estuvo como 2 horas en la pileta junto al tipo. Obviamente que todo el mundo comentaba el suceso. Este episodio, además de mostrar en Guevara el perfil propio de un esmerado provocador que buscaba a toda costa llamar la atención, nuevamente ponía de manifiesto que no se sentía incómodo ante la mugre y la podredumbre. En este caso, sumergido alegremente en la reconcentrada y acumulada mezcolanza de orín y estiércol ajeno, el chancho, no parecía ser un apodo puesto con exageración. El profeta de sí mismo. Otro aspecto que veremos de manera permanente en Ernesto Guevara, a lo largo del presente trabajo, será su obsesión por la muerte. Su voluntarismo y su infancia siempre sometida y expuesta a riesgos desmedidos, sumándose a los ataques de asma que lo atormentaban, parecieran haberle quitado por completo el miedo a morir. Para los adolescentes, la muerte suele presentarse como algo muy lejano y ajeno. Lo raro en el joven Guevara era que la muerte no solo era un tema al que recurría a menudo, sino que parecía que consciente o inconscientemente él esperaba encontrarse con ella cuanto antes. ¿Una impaciente actitud de tinte suicida? A los 19 años escribirá un extraño poema, impropio para su corta edad, el cual, entre otras cosas, rezaba. Morir, sí, pero acribillado por las balas, destruido por las bayonetas, si no, no un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando. Cotejando el texto con su muerte acaecida 20 años después, en octubre de 1967, haciendo la guerrilla en Bolivia, da la impresión de que su vida fue siempre en busca de esa muerte, acribillado por las balas, destruido por las bayonetas y luchando, tal como reza la letra de su sórdido poema, cuyo citado verso su autor tanto se esforzó en materializar durante su temeraria e intensa vida. En 1947, el joven Guevara es citado para la revisión previa al servicio militar y, por su condición de asmático, de inmediato le sellaron en su libreta de enrolamiento la sigla DAF, disminuido en aptitudes físicas, con lo cual quedaba exento de cumplir dicha carga pública. Por fin estos pulmones de mierda me sirvieron para algo. Exclamó exultante. Cierto verano, había conseguido un trabajo que, según él creía, le permitiría recorrer el mundo, constituyéndose así en una suerte de turista rentado. Se embarcó en un vapor de la flota mercante del Estado y salió a conocer otros países. Retornó decepcionado, me pasé un mes viajando, 15 días de ida y 15 de vuelta, para estar 4 horas en una isla inmunda descargando petróleo, lamentó. Como fuera visto, de los numerosos escritos autorreferenciales de Ernesto, de manera constante aparece explícitamente la palabra muerte, aunque en otros momentos de su anecdotario también surge la muerte pero de manera colateral. Ernesto, que de música no sabía nada y sus amigos siempre se mofaron de él por su carencia total de oído musical, solía decir que su tango preferido era aquel cuya letra rezaba, yo quiero morir conmigo, // sin confesión y sin Dios, / crucificao en mis penas, / como abrazao a un rencor. No conocía la melodía, ni el nombre del tango ni mucho menos al autor, pero su letra apologética del suicidio, del rencor y del ateísmo, le despertaba una curiosa fascinación o identificación. En materia deportiva, vale mencionar el paso de Ernesto por el rugby, deporte que lo apasionaba. Tanto es así, que además de practicarlo ofició de periodista improvisado, escribiendo crónicas para la revista especializada Tackle. Jocoso con su merecida fama de roñoso,
firmaba sus notículas con un seudónimo con sonido achinado, Chanchón. Su pasión por el rugby la atribuimos a dos elementos concretos. Por un lado, era natural entre los jóvenes de clases acomodadas practicar este tipo de deportes. Por el otro, encontramos siempre su obsesivo afán de probarse a sí mismo sus capacidades físicas. Ernesto Guevara, tratando de doblegarle la apuesta a su asma, casi de manera masoquista se sometía a actividades que requerían de notable esfuerzo o desgaste físico, como practicar rugby nada menos, en donde naturalmente por sus problemas pulmonares no podía llevarlas de ganar y no logró el caro sueño de alcanzar la primera división. A veces lo traían en brazos sus amigos, porque el asma no lo dejaba caminar o le ponían el tubo de oxígeno cuando se ahogaba, cuenta Julia Constenla. Pero nada lo detenía y su avidez por someterse a esfuerzos desaforados es confirmada una vez más por su primo Fernando Guevara Lynch. Todo lo que decía era desatinado, todas exageraciones, todos extremismos. Quería jugar al rugby con el asma espantosa que tenía y terminaba tirado a un costado. Tenía un afán desesperado por competir a todo. Íbamos a una pileta, por ejemplo, corremos una carrera entre primos de la misma edad, en la que todos nadábamos con destaque y él dice: «Quiero participar». «¿Que vas a participar vos, si te morís ahogado como un chancho?», le digo. «Cállate vos, pituco de mierda», siempre decía eso. Entonces éramos 4 en carrera. Todos muy parejos y Ernesto venía 10 metros atrás. Volvemos cabeza a cabeza y ahí nomás llegó Ernestito. Había remontado 10 metros. Se estaba muriendo, al llegar, se tiró a un costado de la pileta en un solarium. Estaba azul. «¿Pero para qué haces este esfuerzo?», le digo. «Porque a mí no me van a ganar así nomás». Sin embargo, en deportes de bajo esfuerzo físico se desempeñaba con excelentes resultados. De su mismo primo Fernando también rescatamos el dato de que en el golf Ernesto tenía 8 o 9 puntos de hándicap. Portaba rasgos rarísimos, geniales, por ejemplo en juegos de cartas donde las pones dadas vuelta y hay que hacer parejas, él hacía 80 parejas y nosotros hacíamos 40, y en su otra gran pasión, el ajedrez. Jugaba de tal manera que empató 2 veces con Mieczysław Najdorf, eso me lo dijo Najdorf en persona. Este último era un gran ajedrecista que jugó en las Olimpiadas de Múnich y que venía a la Argentina, ya murió. Me dijo que Ernesto no sabía absolutamente nada de ajedrez, era un intuitivo. Tenía alguna noción de defensas u otras jugadas, pero no sabía nada. Pero el tipo te planteaba problemas que no eran fáciles de resolver. Una vez empató con él en 10 simultáneas en el Casino de Mar del Plata y otra vez empató en La Habana en el torneo Capablanca. Mi primo era un tipo con una mentalidad extrañamente lúcida. Así como sus sarcasmos. No era fácil polemizar con él. Por el fútbol, deporte por antonomasia en la Argentina, Guevara nunca sintió una pasión especial. Cuando jugaba, lo hacía de arquero, y si bien River Plate y Boca Juniors eran los clubes que dividían al grueso de los hinchas argentinos, aún habiendo importantes clubes de fútbol en Córdoba, donde Ernesto residía, en su ansia por diferenciarse de los demás encontró en este popular deporte otro motivo para llamar la atención. Como vimos, por azar nació en la ciudad argentina de Rosario, situada a 270 kilómetros de Buenos Aires y a la cual rara vez regresaría, pero en su juventud se sintió cordobés. A pesar de que en la actualidad rosarina le fabrican monumentos y museos para entretenimiento de faranduleros y turistas de izquierda. Ernesto entonces advirtió que esta casualidad natal le brindaba el marco para elegir ser hincha de un club no de Córdoba sino de Rosario y así, diferenciarse una vez más entre sus amigos de Alta Gracia. En Rosario, ciudad fervientemente futbolera, hay 2 equipos destacados que rivalizan acaloradamente, Newell's Old Boys y Rosario Central. A los primeros se los apoda popularmente como los leprosos, a los segundos, los canallas. Y Guevara se sintió seducido e identificado por este último sobrenombre,
persona despreciable y de malos procederes es la definición de canalla según la Real Academia Española. Pero su verdadero placer no lo encontraba Ernesto en el deporte sino en viajar. Y su primera experiencia como trotamundos la llevó adelante recorriendo gran parte de la Argentina en una motocicleta, modo precario de locomoción no exento de riesgos que le permitió darse confianza a sí mismo de que podía, a pesar de su asma, transitar miles de kilómetros sin mayores inconvenientes. Recorrió así las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba. Sus ansias no pasaban solo por demostrarse proezas a sí mismo, sino a sus semejantes. Para este último fin, recuerda su amigo Carlos Figueroa que Ernesto hacía registrar su paso en todos los automóvil club de los lugares por donde pasaba. Es en las anotaciones de ese primer viaje cuando Guevara en su diario personal revela una confesión llamativamente oscura: ha madurado en mí algo que hace tiempo crecía del bullicio ciudadano, el odio a la civilización. No es una confesión menor. Ese odio, al que tantas veces aludirá en sus permanentes escritos autorreferenciales, pone de manifiesto el resentimiento que yacía en la atormentada alma del conflictuado vagabundo. También en esas primigenias notas de viaje aparece, otra vez, la muerte. Tras tener un inconveniente con su motocicleta, un motociclista que pasaba por el lugar en una ostentosa Harley Davidson se ofrece para remolcarlo. Ernesto se niega y algunos kilómetros más adelante, en Rosario de la Frontera, se entera que el piloto de la impactante moto había muerto en un accidente. Su comentario es desopilante, el saber que un hombre va buscando el peligro, sin tener siquiera ese vago aspecto heroico que entraña la hazaña pública, y a la vuelta de una curva muere sin testigos, hace aparecer a este aventurero desconocido como provisto de un vago fervor suicida. De su escrito surge que el problema para Guevara no era morir, sino morir sin testigos y desprovisto de contenido heroico. Nótese que la temprana muerte de Guevara en 1967 fue conocida por el mundo entero, testigos tuvo por millones, sus partidarios la consideran heroica y fue acribillado por las balas, tal como reza textualmente su poema citado más arriba. Nuevamente sus narraciones ponen de relieve a un Guevara que va preanunciando su muerte desde edad muy temprana y que siempre fue en busca de ella. Pero en todo caso no de una muerte gris, opaca o inadvertida, sino con las quijotescas características señaladas, la muerte que Ernesto Guevara de la Serna buscaría para si tenía que ser fuera de serie.